creo que es la hora propicia para hacer una pequeña reflexión antes de transmitiros dos obras que de alguna manera nos sentimos orgullosos en IMESAPI. La reflexión es la siguiente. Creo que vale la pena el pensar qué es la rehabilitación de puentes y estructuras. Pues la rehabilitación de puentes y estructuras tiene una componente que es bastante interesante desde el punto de vista que creo que es una de las actividades más completas como la natación, igual que la natación. ¿Por qué? Porque cuando tú te dedicas a la reparación de estructuras, a su rehabilitación, lo que te encuentras es que primero te tienes que enfrentar con una documentación que suele no existir nunca y por lo tanto tienes que hacer una investigación importante para poder saber cómo está hecha esa estructura. Tienes que levantar planos, tienes que hacer ensayos, tienes que controlarla primero, conocerla, como os he dicho esta mañana aquí. Y la segunda parte es que cuando te empiezas a enamorar de la estructura, tú te encuentras con una estructura en la cual estás empezando a descubrir sus secretos, porque la conoces, la inspeccionas, la ves. Y como con las personas, cuanto más roce hay, ¿no? Más te encuentras con un cierto cariño más hacia ella y te encuentras con una cierta relación bastante personal. Luego te toca diseñar su reparación, te toca diseñarla porque te la encuentras que está realmente con un diagnóstico, suele estar, cuando te llaman es porque está bastante mal. Entonces, digamos que pasas por todas las fases de lo que es la investigación, lo que es el conocimiento y lo que es el diseño final. O sea, tienes la perspectiva histórica, temporal, de lo que es toda la estructura, cómo ha ido envejeciendo esa estructura. Eso para mí es lo más importante. Yo cada vez que me pregunto por qué me dedico al tema de la rehabilitación de estructuras, siempre le digo lo mismo. Es como Javier, porque me gusta mucho, porque me lo encuentro bastante completa. Entonces, hay una faceta muy importante que es que en la rehabilitación de estructuras fomentas lo que es la cultura de los puentes, fomentas lo que es ese patrimonio de los puentes, en los cuales yo desde aquí os animo a que siempre que podáis rehabilitéis, no sustituyáis, rehabilitéis todo lo posible porque es continuar con ese puente. Dicho esto, quiero contaros dos obras en las cuales, como os he dicho, nos sentimos muy orgullosos de reparación, que son, digamos, dos obras, las he elegido porque son, digamos, lo que caracteriza las obras de reparación, que son en gran parte los medios auxiliares a elegir. Si los medios auxiliares en una reparación no se eligen bien, se pasa mal en la obra. Se pasa mal porque son las que condicionan los plazos, como siempre, los precios, por supuesto, pero sobre todo la calidad de la reparación. Esta es una obra que está en Lérida, provincia de Lérida, en la cual, de Diputación de Lérida, eh, está en el embalse de Terradets. El embalse de Terradets pues, tiene una problemática medioambiental, como es lógico, debido a que no se puede hacer ningún tipo de vertido. Y luego es una estructura hecha en la década de los años 30, 1930, y desde luego tiene diferentes tipologías de tablero. En principio, pues está, como os he comentado, arriba, en Lérida, bastante ya pegado al valle, a Francia, en el Valle de Arán. Y bueno, pues aquí traigo dos fotografías en las que se aprecia, en esa investigación inicial que se hace de cómo es la estructura, se aprecia cómo se construyó cimbrada y apoyada precisamente en uno de los puentes que había debajo, en el embalse, que ahora no se puede ver porque está totalmente anegado por el embalse. Se trata de una estructura en la cual tenemos una de las pocas celosías que queda en España de hormigón tipo, tipo colección, en la cual pues es o bien muy parecida a la escuela de Rivera, que son esta celosía del vano 2 que es de hormigón armado y tenemos otras tres vanos que son en sección en pi. Es una estructura que nos la encontramos cuando llegamos bastante dañada, una estructura en la cual nos hemos encontrado que no nos atrevíamos en principio a colocar un andamio, ni siquiera un andamio colgado de ella, por dos motivos. Lo primero es porque necesitábamos ensanchar el tablero, aprovechar la actuación para ensanchar el tablero, y necesitábamos, a su vez, no
dotarla de mayor, no incrementarle la carga, porque no nos fiábamos de la fiabilidad estructural, nos daban que no iba a soportarlo. Entonces, esta es la estructura con los 4 vanos. Cada una tiene vano 1, 3 y 4, sección en pi, normal, habitual, y la celosía, de las cuales efectivamente pocos ejemplos quedan ya de ellas en este tipo de puentes. Bueno, pues ¿qué se nos ocurrió para poder trabajar? Porque es un embalse en el cual lo que nosotros tenemos es, menos mal, una mínima carrera de marea, lo cual nos permitió empezar a pensar que en vez de colgar el andamio de la estructura, ¿por qué no lo hacemos sobre bases flotantes? Y eso es lo que hicimos. Como voy a explicar ahora, en principio la celosía es de este estilo, es una celosía con unos elementos bastante potentes, pero es una celosía con una serie de daños también bastante potentes. Aquí se aprecian una serie de fisuraciones, de grietas, pérdidas de recubrimiento, una corrosión bastante enorme, con unos materiales de la época en las cuales la ferralla evidentemente era lisa, con la mitad del límite elástico del actual, culatas destrozadas, culatas rajadas, bueno, pues toda una serie, o sea, recogía toda la serie de condicionantes y de daños, sobre todo el de que está sobre un embalse, en el cual medioambientalmente también había que protegerlo. Entonces, pues que esto es un poco más daños más cercanos a lo que es el tramo, el vano de celosía, en el cual, pues bueno, pues nos encontramos un poco de todo lo que os he comentado. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues muy fácil. Vamos a colocar unos andamios sobre bases flotantes. Esas bases flotantes son bastante estables. No sé si conoceréis el sistema este de Cubis, que son de metro por 70 centímetros. Y se ensamblan todos los Cubis y sobre ello colocamos nuestro andamio y trabajamos en este andamio. Esto estaba permitido, ¿por qué? Porque, como digo, la carrera de marea era muy pequeña, eran 30, 40 centímetros y de esa manera no teníamos variaciones grandes. Entonces, nos permitió, de alguna manera, abordar todas las operaciones de rehabilitación de la estructura sin tener que colgar nada de ella, teniendo a nuestra merced toda la parte de arriba para poder colocar nuestro ensanche, como vamos a ver ahora. Esto es el estado del sistema flotante sobre el cual colocamos todos los andamios y desde el cual trabajamos pues, todas las actividades de reparación que tiene este tipo de puentes. Como son, por ejemplo, las riostras que tuvimos que materializar en apoyos para poder levantar, porque las culatas estaban totalmente encastradas dentro de los altares de las pilas y de los estribos. Toda la reparación de lo que son toda la serie de fisuras, de grietas que se sellaron, se inyectaron y, por supuesto, para contrarrestar la mayor carga que le íbamos a dar con las prelosas, que pasamos de una estructura de 6,20 metros a una estructura de 8 metros de anchura, pues le tuvimos que aditivar una serie de laminados de fibra de carbono, como son los que vimos allí, a flexión y en la zona de centro de vano y en la zona de apoyos también a cortante con laminado. También los apoyos de la celosía son los apoyos de la época que quisimos salvar y, por supuesto, los estuvimos rehabilitando con un chorreado y una protección de pintura. Las vigas en pi las dimos un apoyo real sobre el altar y para eso hicimos unos cajeados en los altares para poder albergar ahí unos apoyos normales con neopreno armado. Aquí se ve una serie de elementos en los cuales lo que hicimos fue recuperar esos elementos de la celosía en los cuales, por ejemplo, como este montante que tenemos aquí a la izquierda, que es un montante el cual, en cuanto le tocamos con el martillo, empezó a saltar todo, o sea, estaba totalmente al aire. Esto lo hicimos, evidentemente, sin la carga de arriba, ya eliminamos carga muerta, por supuesto, para poder hacer esta operación. Y más o menos a la derecha podemos observar un poco cómo queda toda la recuperación de la celosía en sí. Bueno, en la parte de arriba lo que hicimos fue un replanteo con prelosas prefabricadas,
bastante conocido por todo el mundo, este tipo de ampliación que nos permite de manera autoportante, sin tener que hacer ningún tipo de cimbra lateral para poder albergar esos voladizos, le dimos una solución de ampliación con prelosa más ferrallado, más hormigonado final. Estos son unas fotografías acerca de los ferrallados finales y, por supuesto, aquí viene el comentario que os quería hacer respecto de esta mañana con Noemí, del cual yo considero que nunca me cansaré de hacerlo. Vamos a ver, si nosotros hacemos una losa nueva en la cual vamos a hormigonar encima, hemos hormigonado y ese hormigonado está soltando agua de curado durante 3 semanas, hay que ver qué impermeabilización ponemos. No podemos poner una impermeabilización que sea incompatible con la humedad. Entonces, evidentemente, aquí, en cuanto ya empezamos a hormigonar y lo teníamos todo fracasado, ya veíamos todas las miradas en el cogote a nosotros diciendo, ¿cuándo abrís? ¿Cuándo abrís? ¿Cuándo abrís? Claro, pues cuando abrimos, pues es que tenemos todavía que impermeabilizar. Entonces, y es que está saliendo el agua de curado de ese hormigón de la losa. Entonces, a mí nunca se me ocurriría poner una polurea caliente, porque sé que se va a levantar. Entonces, ¿qué le colocamos aquí? Pues una cosa muy importante, y la impermeabilización, que es algo que se pone siempre en los proyectos. Yo he sido proyectista y me he encontrado en el último plano impermeabilización y pones la que toque, la que sea, la que se suele hacer. No, la impermeabilización es tan importante como cualquier elemento del puente. Pues aquí la impermeabilización que le hicimos fue una impermeabilización adecuada al caso. ¿Cuál fue el caso? Pues que no teníamos tiempo para hacerlo, pero teníamos que poner algo de calidad, porque esto está en el embalse de Terradets, esto está arriba, esto tiene unas condiciones bastante climatológicas importantemente nocivas. Entonces, yo siempre digo lo mismo, si al final no se puede poner nada por humedad, pongamos mortero bituminoso doble dotación, que es tan válido como cualquier otro, pero no simple dotación, doble dotación. O sea, cuando ya no podemos poner la lámina, porque no tenemos tiempo, porque tenemos humedad, no podemos poner polurea, no podemos poner mortero cementoso, no podemos poner una serie de elementos, o sea, algo que realmente le queramos dotar al puente de una calidad, ¿por qué no le vamos a poner mortero bituminoso? Pongámoselo, pero doble dotación. Doble dotación, eso es mi experiencia. O sea, en Composán hemos puesto, hace años, cuando estaba ya en Composán, hemos puesto miles y miles de metros cuadrados de mortero bituminoso. Y ha funcionado. Pongamos doble dotación y con eso pues nos salvaguardamos de que eso tiene un resguardo, ¿no? para la seguridad de esa cara superior de la losa. Terminamos el puente por arriba, sustituyendo una de las barreras. Bueno, la guardamos en acopio para luego devolvérsela y reutilizarla, y luego a la derecha una parandilla, un sistema PEU, un sistema para baja velocidad al lado de una barandilla en la acera derecha, que formaba una parte de todo un sistema de turista, todo un circuito turístico de la zona, como es, una vez acabado el puente, hay lo que se llama la senda verde peatonal, que es la senda verde en la cual va hasta un embarcadero. Pues también la obra incluía esa senda verde en la cual pues había una serie de zonas en las cuales la senda verde, que iba bordeando todo el embalse, íbamos colocando unas secciones normales, habituales, con zorra y con hormigón, y otras que es con unas prelosas en voladizo para no interferir dentro de la calzada. Esta es un poco la sección, las prelosas que pusimos, una solución que solemos utilizar muchísimo, este tipo de prelosas, para salirnos hacia afuera sin tener que encofrar ni cimbrar. Y esto es una foto ya terminada de lo que es la estructura del puente rehabilitado. Bien, el siguiente puente que os traigo es un puente metálico. Es un puente metálico roblonado de principios de 1900. Es un puente, digo, de principios de 1900 porque de ahí fue el proyecto. Realmente, hasta después debido a un tema de precios, no se acabó hasta después de la guerra, porque efectivamente el tema del metal en la guerra civil
se nos encarecía siempre, continuamente, y de alguna manera siempre ha sido una influencia muy tremenda a la hora de poder abordar los proyectos y los puentes metálicos. Condicionantes de este puente, está en Archena, está para la Comunidad de Murcia, para el Reino de Murcia. Esto está en Archena, es un puente sobre el río, también con un condicionante importante. Otro condicionante bastante importante es que es muy urbano, las casas estaban pegadas y por lo tanto, evidentemente, el tema del chorro con arena se hizo bastante complicado. Pero bueno, en principio, los condicionantes, que también lo traigo aquí un poco a colación, porque los condicionantes son en un puente metálico roblonado en el cual no se debe de soldar nada porque el acero no es apto para ser soldable, que tienes que conectarlo, que tienes que hacer una especie como de mecano, como se hacían estos puentes antiguamente. Yo únicamente quisiera hacer hincapié sobre el medio auxiliar fundamental. Aquí o le cuelgas un andamio colgado de las zonas de los cordones inferiores y los cordones superiores, donde te puedas apoyar realmente, si te lo deja el puente, como era este caso, porque sí que teníamos una confianza, porque realmente estaba bastante aceptable lo que es la estructura metálica. Bueno, pues en principio lo que hicimos fue dar con ese medio auxiliar. Es un puente que tiene tres vanos de unos 30 metros cada uno. Sí que es importante destacar que en estos puentes están entre las viguetas longitudinales y las viguetas transversales, hay un entramado de casetones, de zonas metálicas, de bandejas metálicas, que permiten antiguamente todo el tema del pavimento que había antes, hacer el reparto entre ese entramado, ¿no? Para llevárselo todo a los cordones inferiores y de ahí con las celosías a los estribos y a las pilas. En principio, ¿cuál es el cáncer de estos puentes? Suele ser el cáncer de estos puentes, pues que encima de los casetones se disponía zahorra. Esa zahorra es una zahorra que no sale, o sea, no sale el agua de esos casetones. Esa zahorra que está allí encima es una zahorra que queda empapada durante mucho tiempo y eso es lo que hace que se corroa la parte superior de los casetones y por ende del entramado. Entonces, en principio, este puente, además, por delante y por detrás, tenía una situación de unos vanos pequeñitos de acceso con 3 arcos, que eso ya era sillería habitual, ¿no? Digamos que lo interesante del puente estaba en la parte metálica y los daños, sobre todo, en la parte metálica. Toda la parte, todos los taladros de los casetones, como se pueden ver ahí dentro, estaban obturados. Por lo tanto, el agua se quedaba retenida en la parte superior, en la zahorra, y eso era una esponja en la cual no salía el agua. Y eso se iba corroyendo. Bueno, llegamos a tiempo de poder hacer esa sustitución de esa zona superior del puente y, en principio, bueno, también nos encontramos una serie de elementos de daños en los elementos metálicos muy típicos, que son las zonas hojaldradas, las zonas alabeadas, los huecos entre chapas, porque como os he contado, esto es un mecano, y en ese mecano, efectivamente, todos estos puentes, al contrario que son los puentes soldados, todos estos puentes lo que tienen son un montón de elementos pegados entre sí, en los cuales son susceptibles de recoger humedad, agua y toda serie de cosas, de condensaciones que se producen entre ellos. Este es el efecto, como os he contado, de lo que son las catas que hicimos primero, que tuvimos que quitar toda la losa superior de hormigón y toda la zorra que hay por debajo hasta llegar a los casetones. Estos son una serie de daños dentro de los tres cañones que forman esos vanos de acceso por cada lado, que tenían pues eso, unos daños normales, habituales, dentro de lo que es la sillería y los pequeños zonas de hormigón que eran ampliaciones futuras, ampliaciones que se habían producido. Un cierto proceso de lo que hicimos fue cortamos la losa por arriba con disco y fuimos elevando los trozos hasta que lo dejamos totalmente en la zona quitamos toda la zahorra y la dejamos en la zona de casetones. El casetón tenía que quedar limpio. Esos casetones lo que hicimos fue con un encamisado exterior, que en este caso todavía no habíamos puesto ni un kilo de andamio. Entonces lo que hicimos fue encapsularlo para poder tratar los casetones por arriba con chorro.
Y luego los casetones lo que hicimos fue, cuando ya estaban limpios, lo que hicimos fue repararlos con Miguel manta, Ángel, perdona, 5 minutos. 5 minutos, con manta de carbono y con cera de carbono. No quisimos quitarlos porque quitarlo no se lo merecían. Yo siempre, o sea, como he empezado mi charla, os lo digo, o sea, yo prefiero siempre reparar, rehabilitar antes de sustituir, porque creo que es lo que hace que el puente siga siendo patrimonio nuestro, o por lo menos lo potenciamos. Le pusimos una losa aligerada con esa serie de aligeramientos baratos, pero a la postre aligeramientos para no darle más peso al puente. Y entonces directamente hicimos una losa armada encima de unos casetones que estaban rellenos de hormigón. De esa manera ya el agua ya no se quedaba allí, ya no pasaba, ¿no? Entonces, así es como queda la estructura y por arriba, y luego ya procedimos a hacer lo que llamamos nosotros, o sea, es que este elemento que vemos ahí, que parece tan sencillo, es un elemento que realmente o se coloca bien y se dispone bien y se utiliza bien, o realmente no puedes hacer la operación que vamos a hacer ahora, que es la de proteger la estructura metálica, que es el chorro con árido abrasivo, encapsularlo bien y de alguna manera, con todo ello, poder trabajar en condiciones medioambientales y en condiciones de los operarios adecuadas. Entonces, se coloca y se cuelga de la parte de abajo de los cordones inferiores y de los cordones superiores, pero sobre todo de los inferiores, colocamos lo que es una gran parte de lo que es la estructura del andamio, como es este caso, y tenemos unas plataformas maravillosas con el andamio para poder trabajar y para poder hacer toda la serie de chorro. El encapsulado es otra situación totalmente necesaria. Si no pones un encapsulado, evidentemente, la que se monta ahí con el tema al lado de casas y al lado en mitad de una ciudad, pues es insoportable. Entonces, bueno, como cosa a destacar, yo ya con esto me quedo tranquilo si logro comunicaros y transmitiros la importancia que tiene en un puente metálico de este estilo, que es el sellado. Antes, o sea, tú lo que haces es que después del chorro, enseguida, antes de las 6 o 8 horas, le das una imprimación y luego el sellado. Todas esas juntas que aparecen por ahí o se sellan correctamente como es abajo o no hemos hecho nada. O sea, hay que sellar el puente. Si tú no sellas el puente, ese puente se le mete humedad, se le mete... Esto es de las actividades más importantes que existe. Siempre que contratéis a alguien que os haga el chorro y os haga la protección, por favor, que esté incluido el sellado, porque luego lo cobran a precio de oro. Así es como va quedando luego con la última capa, en principio, antes de retirar el andamio. Y así estos son los últimos elementos con la capa final de acabado, ¿no? Esto es la rehabilitación de pilas y estribos, que ya fue una rehabilitación integral de todo. Y esto ya es el puente terminado. Pues, importante el andamio, importante el medio auxiliar, importante el sellado. Los sistemas de protección hoy en día de pintura son todos muy fiables y son maravillosos. Con 2 capas de pintura se coge hoy en día, han evolucionado las pinturas de una forma exponencial. Entonces, vale la pena dedicarle más a los medios auxiliares y, por supuesto, aunque sí que hay que poner un sistema de protección, es importante sobre todo el tema del medio auxiliar. Y esto ya son fotos finales de lo que es el puente. Así es como quedó. Y realmente, pues, a por el siguiente. No sé si le conocéis, pero es el de Martín Gil. Tenemos hoy en día encima un reto, pues que es importantísimo, el Martín Gil. Mañana vamos a verle. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.